es un tiempo de Dios. Es la hora de empezar una nueva canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva. Tierra nueva. Dígale ahí conmigo: Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender. Y hoy te pido que en lo profundo de mi corazón me enseñes en lo íntimo a practicar tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dígale que tiene al lado: estamos en Navidad. Bueno, este mes que comienza con Navidad conecta con esta serie. Yo decía, me va a tocar cambiar la serie, y al final no la tuvimos que cambiar porque creo que conectaba totalmente. Creo que si algo necesita Dios recordarnos a nosotros en estas festividades, es que Dios es primero. Creo que la discusión no la vamos a dar acá, y muchos estamos convencidos de que estas no fueron las fechas exactas y precisas, pero la intención de la celebración, que se trata de un nacimiento importante, ¿sí?, es el motivo de todo lo que hacemos. Y eso también dice que Dios es primero. Reconocer que Jesús nació es reconocer que Dios es primero. Entonces, creo que vale la pena exhortar, animar, consolar a través de la palabra de Dios, y recordarles a todos que aunque hay mucho buñuelo, mucha natilla, mucha celebración, Dios es primero. Amén. Y que todo lo que celebramos definitivamente se trata de Él. Venimos en esta serie hablando de varias cosas. Hace 15 días predicamos acerca de la gratitud y la adoración, que fue una respuesta con la que Dios nos trajo a construir esto que hemos construido. ¿Quiénes no estuvieron en el templo cuando quedaba al lado de allá? Levante su mano. O sea, si no lo conoció, bienvenido, Dios lo bendiga, porque va a conocer a partir de esta serie un poco de nuestra historia, ¿sí? Y hablamos un poco acerca de adorar, que es amar extremadamente, y de la gratitud que se expresa a través de la adoración. Hablamos de que la gratitud es el aroma de un corazón sano. Pero hace 8 días Hernán nos compartía de una manera muy especial acerca de las cuevas, y cómo las cuevas también se convierten a veces en momentos de adoración y de intimidad. Cómo a veces las cuevas nos llevan a adorar y a exaltar a Dios de una muy buena manera. Y ahí entonces conecté con esta prédica del día de hoy en 2 de Samuel 24, versículo 24. Voy a invitarle a que vaya ahí a ese pasaje, 2 de Samuel 24, si trajo Biblia. Dice la palabra de Dios: allí construyó un altar al Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Entonces el Señor tuvo piedad del país y se detuvo la plaga que estaba afligiendo a Israel. Padre precioso, yo te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Te quiero pedir especialmente que tú la afirmes como lo has revelado a mi corazón, y que lo que has hablado a mi vida lo hables a tu pueblo como tú lo necesitas, Señor. Te pido, Señor, que cubras, Señor, mi alma, mi mente, mi voluntad, y que pueda llevar la palabra con temor y temblor de que eres tú el centro de todo lo que hacemos, predicamos y damos a tu pueblo. Que sea alimento sólido, Señor, y que especialmente pueda ser alimento práctico para tu pueblo, para tu grey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, ¿de quién estamos hablando aquí? Dice, allí construyó un altar. ¿Quién? ¿Quién construyó? Un hombre llamado David, ¿sí? Esta serie, que se llama Dios Primero, es una invitación a toda la iglesia, especialmente obviamente a quienes son miembros de Tierra Nueva. Si usted está llegando, no se preocupe, va a ir conociendo, y esta palabra de hecho lo va a edificar mucho para entender qué hace aquí. Es parte de la intención, del objetivo que tenemos con esta serie y con esta palabra. David estaba construyendo un altar al Señor. Yo le voy a contar un poco de historia patria de Tierra Nueva. Hace más o menos 3 años el Señor me inquietó con esto, con el ir a construir un altar. Pero yo trataba de explicarles hoy. Siempre me dicen, pastor, es que usted tiene mucha fe. Yo digo, no, yo no tengo mucha fe, yo lo que soy es obediente. Pero a veces me demoro para obedecer. ¿Por qué? Por falta de fe y porque me da temor no hacer la voluntad de Dios.
Entonces, Dios nos llama y nos dice construyan un altar. Y yo digo, ¿y cómo se hace eso? ¿Por qué? Porque en este tiempo usted podría hacerse una pregunta que quiero que se haga, ¿sí? ¿Por qué es importante construir un templo? ¿Por qué es importante construir un altar? ¿Por qué invitarlos a una campaña pro templo como esta que se llama Dios Primero en este siglo y en este momento donde realmente pues las expectativas no serían muy viables? Leía casualmente en un periódico esta mañana un gran empresario de Colombia que decía, yo estoy en stand-by porque no se sabe nada. Y yo decía, wow, tremendo, y nosotros de locos para adelante. ¿Por qué? Porque nuestra mirada está puesta ¿en quién? En Jesús, no en las circunstancias. Y por eso David, en medio de esto, se atreve a construirlo, y fue la palabra que Dios nos dio para animarnos a hacer la primera campaña, Dios Primero, y la razón con la cual llegamos a lo que usted está viendo hoy. Si usted no conoció el kiosco donde hoy es la cafetería, ese era el templo de la iglesia. Y ahí nos congregábamos y Dios nos dio mucho allí. Y el año pasado, de hecho, estábamos allí arrancando esta campaña. Pero volví a la palabra, volví al fundamento porque me gusta recordar las promesas de Dios. Y en unidad en el Espíritu creo que la alabanza ahora nos recordaba con esta alabanza, ¿quién es el Dios de nuestras promesas? Y llegué entonces allí y me hice esta pregunta: ¿por qué es importante construirle a Dios? ¿Por qué es importante edificar un altar, un templo? Si nosotros ya estamos en el nuevo pacto, si nosotros ya somos del Nuevo Testamento. Y le voy a ser muy honesto, si usted ha estado herido con la iglesia, con un líder, con un pastor, usted esta respuesta se la pudo haber dado antes muy rápidamente, ¿sí? Porque muchos cuando estamos heridos decimos, pues yo soy el templo de Dios, nosotros somos la iglesia, ¿para qué construir? Porque cuando hemos visto que el hombre se ha equivocado, que no ha respondido a la voluntad de Dios, o que se ha desviado del propósito con el cual Dios edifica un templo, la respuesta sería fácil: no es necesario edificarlos, ¿sí? Pero, si vamos a la suma de la palabra, que es la verdad, eso dice el salmista, de Génesis a Apocalipsis, el templo es algo central al evangelio, es algo central al pueblo de Dios, y tiene una respuesta. David es un personaje bíblico que nos muestra la participación en esto, en la edificación y construcción de un templo. De hecho, él es llamado a construir un altar, pero no el templo. ¿Quién construyó el templo? Salomón, su hijo, ¿sí? Por las múltiples razones que hoy no atañen a esta predicación. Sin embargo, creo que entre David y Salomón hay unas características, un patrón bíblico general que nos dice por qué es importante construir un altar y construir un templo. Ahora, quiero que lo tome usted en la práctica y que se lo pregunte para usted. ¿Qué está construyendo usted? ¿Cuál es el altar que Dios lo está llamando a construir a usted? ¿Cuál es el templo que usted está siendo llamado a construir? Que seguramente al final hallará respuesta. Segunda de Samuel 24 dice entonces que David construye este altar, y miren lo que dice acá: entonces el Señor tuvo piedad del país y se detuvo la plaga que estaba afligiendo a Israel. Si usted va al contexto, lee este pasaje ampliamente, se da cuenta que lo que había pasado era que David se había ido a hacer un censo equivocadamente. Es decir, se había ido a contar la gente ahora cuando Dios no se lo había pedido. ¿Qué de malo había en hacer un censo? Nada, pero no era el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que estaba evidenciando en David especialmente, era que había dejado de poner su mirada en Dios y la había empezado a poner en los números. Por eso siempre decimos en Tierra Nueva, aquí no contamos personas. ¿Por qué contamos? ¿Por qué registramos? ¿Por qué tenemos que llevar registro, estadísticas? Para servirle mejor. Esa era la razón de los censos inicialmente, ¿sí? Que pudiéramos poner las sillas completas, que no les toque sentarse en el jardín, sino que tengan una silla para sentarse, que quepamos en el templo, que tengamos más ventilación. Todo esto tiene que ver, pero del resto no más, ¿sí? Y David se había confundido de esto, y al confundirse, Dios como castigo envió una plaga, muchas plagas. Pero David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, se mantenía allí, y la respuesta a esa consecuencia de su pecado fue levantar un altar, fue levantar adoración. Y este es un patrón bíblico que cuando usted lo lee de Génesis a Apocalipsis, está en todo el pueblo de Dios. Siempre la respuesta del pueblo remanente de Dios fue levantar altar, fue levantar adoración. Ahorita lo vamos a ver más profundamente.
Pero en el caso de David, va y levanta esto y se va y consigue un lugar. Va y busca el lote, y tenía un dueño que se llamaba Araúna. Y este hombre le dice, era un siervo de Dios, le dice: David, Señor, su majestad, ahí está la tierra, tómela. Yo he venido orando por eso, pero no ha llegado. Pero bueno, y ese hombre llegó y le dijo esto a David. Pero David, escucha el patrón, otro patrón bíblico de construir y de levantar altar, dice: pero el rey le respondió a Araúna: eso no puede ser. No voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que nada me cuesten. Porque otra característica de construir un altar, de construir un templo, es adoración, es sacrificio, es precio, ¿sí? Lo voy a dar como testimonio. Cuando empezábamos a hacer esto, mi pastor me dijo: mira, Germán, por eso amo mi cobertura y mi pastor, porque siempre me dirigen como hijo de Dios y no como huérfano. Me dijo: mira, Germán, la iglesia podría hacer una gran inversión y construir el templo de Tierra Nueva. Sí, es una gran inversión, pero eso lo haría y te convertiría en un huérfano. Y tú tienes un Dios que es más grande que tu cobertura. Si le quitas esto a tu iglesia se pierde el regalo de ser parte de esta construcción. Así que le pides a Dios. Me dijo: ¿te da miedo? Yo le dije: sí, pastor, es que me da miedo. Me dijo: bueno, eso es de Dios. Y yo esperando que me dijera otra cosa, ¿no? Así que vamos a guiar a la iglesia a poner a Dios primero. Y lo guiamos, y esto es Dios primero. Porque ustedes fueron los que decidieron seguir eso. Y está en el patrón bíblico. ¿Fue qué? Adoración, holocausto, sacrificio, fue entrega. Toda construcción tiene una entrega. ¿Alguien aquí se ha cambiado de casa alguna vez? Eso es un holocausto, eso es un sacrificio del berraco, ¿sí o no? Eso, yo he conocido trasteos que llevan 6 meses. Vea, ¿dónde está esto? Está en la caja que no hemos desempacado. ¿Sí? Y ahí es donde uno se da cuenta que tiene cosas que no necesita. Bueno, volvamos. Te lo compraré por el precio justo. David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, sabía cuál era el precio justo. Todo lo que hemos hecho en esta iglesia se ha hecho con el precio justo, con lo que se debe pagar, pero con intimidad también. ¿Por qué? Porque alrededor de la construcción, alrededor de edificar un altar, alrededor de edificar un templo, hay unos parámetros que Dios ha colocado. El primero de ellos, ya hemos venido hablando, intimidad, ¿sí? Sacrificio. Y el segundo me encanta porque David lo representa mejor en Primera de Crónicas 29:1. Dice: el rey David le dijo a toda la asamblea, a toda Tierra Nueva: Dios ha escogido a mi hijo Salomón. ¿Quién? Dios. Otro patrón bíblico acerca de construir es que Dios escoge a alguien. Dios escoge un líder. Dios escogió a Abraham, Dios escogió a Moisés, Dios escogió a José. Y Él siempre escoge. Diga conmigo: soy escogido. Y si tú estás acá hoy es porque Dios te ha escogido para construir y levantar altar. Y levantar templo para el Señor. Donde quiera que estés, y vuelvo y repito, aunque esto es general, particularmente el Espíritu Santo te va a decir a ti hoy en donde tú tienes que levantar altar y construir templo, ¿sí? Porque es un llamado también particular. Y aquí dice la palabra de Dios que Él escogió a Salomón. Siempre va a haber un líder que se escoge para que lo lleve. Sigamos leyendo. Pero para una obra de esta magnitud todavía le falta experiencia. Para todo hay un tiempo, ¿sí? Por eso no nos afanamos. Por eso no tenemos una campaña de un año. Tenemos una campaña que, para ser honesto, yo siempre le digo al Señor: ¿cuánto tiempo hago esta serie? Y el Señor como que dice desde allá: 1 mes. Y yo: 2 domingos. Y el Señor: ¿qué 1 mes? 3 domingos. ¿Qué 1 mes? Bueno, Señor, 4 domingos. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta hacerlo, pero no puedo quitarte a ti la bendición de ver la verdad en la palabra de Dios, porque el bendecido con esto vas a ser tú, no yo. ¿Por qué? Porque tú eres el que hace parte de esa construcción, de esa edificación. Sigamos leyendo acá. Dice: el palacio, el templo, no es para un hombre. No se construían templos para que los hombres se aposentaran en él. Se construían templos para el Señor. Y por eso tanta teología y tantas cosas que leemos acerca del templo en la Biblia tienen que ver con para qué era. ¿Para qué estaba diseñado ese templo?
y era para el Señor. Versículo 5. Para todos los objetos pero todos los objetos de oro y de plata y para toda clase de trabajo que hagan los orfebres. Está hablando de lo que iba a empezar a entregar la gente. Porque otro patrón bíblico es que para construir un altar y un templo para el Señor, ¿quién pone la plata? ¿Quién? Tan espirituales. Usted. Yo sé que Dios gira, pero Él lo usa a usted. ¿Sí o no? Que tan espirituales. Ay, Dios la pone, pastor. Sí, pero a través suyo. No hay forma de hacerlo de otra manera. Usted lee la Biblia y no hay otra forma de hacerlo. Él ahí coloca 3 tipos de personas en la iglesia para construir su altar, para construir su templo. Ya se las voy a mostrar. ¿Qué característica tiene este pueblo? Y es un patrón bíblico, yo creo que usted lo puede leer en la palabra de Dios. Mire lo que dice, que cuando empezaron a traer las cosas, David se para y les dice, cuando ya sabe qué necesita, les dice: ¿quién de ustedes, es una pregunta, ojo, escuche, es una pregunta, ¿quién de ustedes quiere hoy dar una ofrenda al Señor? Bueno, ya con los 3 o 4 que respondieron me voy, ¿listo? Pero le voy a decir algo, no me extraña porque esto es un remanente. La primera vez que hicimos la campaña, el 25% de la congregación respondió. Y es normal, ¿sí? Nosotros ya sabemos que bíblicamente funciona así. Los pastores que están aquí me saben entender, ¿cierto? Porque así funciona el reino. Pero yo quisiera poder que lo que te estoy predicando, el Espíritu Santo lo revele a tu vida, para que tú sepas qué parte integrante haces de esa construcción. ¿Por qué? Porque tú no estás acá de paso, o bueno, puede que sí estás de paso, pero tú tienes que saber por qué estás acá. Yo le decía a mis líderes el viernes en la planeación del próximo año, yo quiero dejar claras mis expectativas, y yo sí espero de mis líderes A, B y C. Y una de esas expectativas sobre mi liderazgo es que ellos estén convencidos de esta campaña, porque son ellos los que construyen, ¿sí? Son ellos los que están diciendo: yo quiero construir un altar para Dios. Esa era otra característica, el pueblo daba, el pueblo ponía. Miren, pero ¿cómo ponía? Versículo 6. Entonces los jefes de familia, los jefes de las tribus de Israel, los jefes de 1000, de 100 soldados y los encargados de las obras del rey hicieron sus ofrendas como voluntarias, porque a usted nadie le puede sacar. Cuando le dicen aquí levante la mano, tranquilo, no lo van a atracar. Es solo para que adore al Señor, porque aquí todo es voluntario. Es si usted quiere, ¿ya? Nosotros hemos puesto un buzón acá, hemos puesto unos sobres que tienen un direccionamiento. ¿Que quién lo coge? El que le dé paz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nadie te puede obligar. Yo te estoy predicando de la palabra de Dios para que entiendas que esto es bíblico, esto no es un capricho mío, que es la palabra de Dios. Esto no es porque lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque yo sé que en Colombia hemos sido muy lastimados al respecto. Pero la palabra dice que la gente hacía ofrendas voluntarias. Y claro, cuando llegamos al Nuevo Testamento te vas a dar cuenta que pasaba exactamente lo mismo. Lo que pasa es que la dimensión del nuevo pacto es otra. Y ahora vamos a llegar allá. Pero además, ¿cómo lo hacían? De manera voluntaria. Dice, el pueblo estaba muy contento. Es decir, todos pasaban así. ¿Sí me entiende? Sonriendo, pero hay unos que pasan así. No, no lo haga. No lo haga. Mire, en serio, si usted no lo va a hacer con alegría y con voluntad, no lo haga. Se hace daño a usted y le hace daño a la obra. Porque Dios quiere que haya un corazón genuino para dar. Dios quiere sacrificio, Dios quiere holocaustos, pero Cristo ya hizo todos los sacrificios en la cruz. Estos que Dios le está pidiendo a usted tienen que ver con su relación íntima y personal con Dios, donde usted decide plantarse. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque después de ver estos patrones, después de ver que viene producto de una relación, que Dios escoge un líder, que el líder obedece, convoca al pueblo para que el pueblo dé, y que el pueblo toma una decisión de adoración. Ahora, ¿por qué se dificulta tanto esa decisión de adoración? Porque hay 2 espíritus. Cuando uno habla de dinero en la iglesia, hay 2 espíritus que siempre interfieren. Bíblicamente representan eso, espíritus. 1, Egipto. Cualquiera diría, pero Dios, ese pueblo viene quebrado de esclavitud, lo está sacando de allá y ¿cómo les va a pedir plata?
Ese Dios es muy abusador. Moisés le dice al faraón: deja ir a mi pueblo para que me adore y me entregue ofrendas de sacrificio. Pero vienen quebrados con lo que haya, porque Dios sabía que tenía que cortar. ¿Qué dice Egipto? Egipto dice esclavitud. Egipto dice: para todo hay tiempo, menos para Dios. Eso dice Egipto. Y yo le estoy diciendo a usted, contracultura, que Dios es primero. De nada serviría que usted traiga una ofrenda si usted no pone primero a Dios en su intimidad, si usted no pone a Dios en su relación personal con Dios. De nada sirve. Por eso creo que Malaquías exhorta y dice que debe ser íntegro, que tiene que ser de corazón, que tiene que ser más conforme Jesús nos lo decía. Y hay un segundo espíritu que es muy fuerte cuando tú hablas de dinero en la iglesia, y es Babilonia. Y Babilonia era una cultura que sembraba todo se puede menos Dios. Todo menos Dios. Y diciembre tiene mucho de eso, de todo menos de Dios a veces. Diciembre tiene, mire, ahora los evangelistas me están cobrando la factura del año pasado, porque ya vinieron a decirme: pastor, si vio usted que nos regañó el año pasado todos los domingos, y vea, se convirtió el Dari. ¿Sí vio? Estaban evangelizando según ellos. ¿Por qué? Porque esta cultura de Babilonia dice que hay tiempo para todo menos para Dios, que podemos hacer todo menos Dios. Por eso cuando tú le hablas a la iglesia de ofrenda, de sacrificio, de construcción, dicen: no, pero ¿eso para qué, pastor? Eso ahora no se necesita. Mire cómo adoraba este pueblo. El pueblo estaba muy contento de poder dar voluntariamente sus ofrendas al Señor. Y también el rey David se sentía muy feliz. ¿Quién iba a construir el templo? Salomón. ¿Y por qué David se sentía feliz? Porque estaba viendo lo que se iba a construir para futuro. Porque estaba viendo las características verdaderas de por qué es importante construir un altar y un templo para Dios hoy en Cali, hoy en Colombia, en este preciso momento. Pero tú tienes que definir qué parte de esa construcción vas a hacer. ¿Por qué? Porque tú nunca llamarás derroche a lo que gastas en lo que está primero para ti. Nunca es derroche gastar en eso que es primero para ti. Pero si no es primero para ti, te parecerá un derroche. Por eso el templo de Salomón es un derroche para muchos. Sería un desastre en este momento hacerlo en esa magnitud. Por eso creo que Dios ahora nos da esa libertad de poder entender qué es el verdadero templo, para poder hacerlo a la manera de Dios. Pero ¿por qué lo que es para Dios nos cuesta? ¿Y por qué otras cosas que amamos no nos cuestan? Porque lo que es primero para mí nunca será un derroche. Por eso yo tengo que decidirme dónde voy a estar en esta etapa. Y Dios me regaló a través de una ilustración del pastor Robert Barriger que me encantó, y la ajusté a esta temática porque me pareció muy propicia. Me gusta dar las fuentes, porque tú y yo fuimos escogidos para construir un altar. Pero si tú estás acá, tú tienes que definir qué parte de ese altar eras. Te lo voy a poner de esta manera: en toda obra, en toda construcción, hay unos elementos. Hay cristianos de la construcción que van a hacer andamios. ¿Sí? En esta obra han habido andamios. ¿Para qué son los andamios? Para alcanzar partes altas. Muchos andamios están aquí. Pero si usted ve la construcción, ¿usted ve algún andamio? Este lo puse de ejemplo, ¿no? Para los que no saben qué es un andamio, de pronto no lo han visto, ¿cierto? ¿Pero esto debería estar aquí? No, porque su uso es para llegar más alto. Para montar estas cosas, para montar las luces, tenemos que usar andamios para llegar a partes más altas. Pero después de que se usan los andamios, ¿qué pasa con los andamios? Se devuelven, se entregan, se guardan. En toda construcción de altar, de templo, van a haber siervos, van a haber personas que son andamios, que van a servir en la construcción del templo para llegar alto,
pero que de pronto después se van a ir. Porque es el llamado que Dios les ha dado. Son andamios para construir, ¿sí? Y tú nunca vas a ver los andamios en la iglesia. Pero sin ellos no habíamos podido llegar acá. Sin ellos no habíamos podido poner las pantallitas, ¿sí? Pintar. Y así sucesivamente. Eres un andamio. No te preocupes. Hay muchos andamios a los cuales yo le agradezco todo lo que hicieron y hoy no están aquí. Hay muchos andamios que me dolieron que se hubiesen ido. Pero fue el tiempo de Dios. Y Dios los bendice así, los bendecirá y los usará y los llevará donde el reino necesite que ellos vayan. Hay otros que son ladrillo, ¿sí? Algunos ladrillos sí se ven. Otros por la parte decorativa toca taparlos. Esta pared atrás tiene ladrillos. Los ladrillos forman murallas. Es decir, los ladrillos se quedan levantando la construcción. Se quedan sosteniendo una pared, ¿sí? ¿Eres un andamio o eres un ladrillo? Porque la palabra dice acerca de los ladrillos que así como a Cristo, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. Primera de Pedro 2:5. La palabra dice que si tú eres un ladrillo, tú estás edificando. Y muchos acá quieren y van a ser un ladrillo de esta construcción, de este templo. En 10 años, en 15 años, usted se verá como un ladrillo de esta iglesia y aquí estará. Porque ese fue su rol en este momento. ¿Quién le va a dar ese rol a usted? Dios, el Espíritu Santo se lo va a revelar. Recuerdo las primeras etapas de nuestra iglesia donde a mi esposa le tocaba recibir los nuevos, ¿sí? Y yo veía que llegaban un poco nuevos el domingo y no volvían. Y yo decía, ¿qué será lo que está pasando? Cuando una vez me fui a ver a mi esposa qué hacía con los nuevos, y a ella le infundía el Espíritu Santo y le decía, miren señores, si ustedes tienen iglesia se van. Y yo decía, así no va a quedar nadie, mi amor, o sea, nos toca pedirle al Señor sabiduría porque así no es. Me dijo, pues es que tienen iglesia, ¿qué andan haciendo aquello? Sí, pero pues necesitan dirección. Algunos pueden ser ovejas perdidas, otros pueden ser hijos pródigos. Algunos hijos pródigos hay que volverlo a su casa. Algunas ovejas perdidas pues perdieron, toca ayudarles a ubicarse. Algunas se ubicaban y después se iban. Pero yo le dije, pero no me las echa todas de una, porque entonces ¿qué trabajamos? Las sacamos de los nuevos y las mandamos para los niños. Los niños han crecido mucho, no los puede echar. ¿Por qué? Porque usted no está aquí para calentar una silla. Ya le dije dos opciones, o usted es un andamio o usted es un ladrillo, ¿sí? ¿Cuál va a ser usted? Usted es una piedra viva para esta iglesia. En esta campaña, en esto que estamos haciendo, Dios primero, que ya vamos a cerrarlo y después a trabajar como dicen. ¿Por qué? Porque la visión está clara y hay que desarrollarla. Yo te estoy diciendo, esto es una oportunidad para ti, es una decisión tuya, no es mía. Pero me corresponde predicarte la verdad. Porque también puede ser o un andamio o un ladrillo. Pedí porque le llaman un ladrillo estructural, ¿cierto? Este normalmente se pone en los cimientos. Porque algunas personas que van a ser parte de este Dios primero son cimientos de la iglesia. Para poder levantar esta carpa, usted no los está viendo. Usted ahí está tranquilo que eso se sostiene porque los ingenieros, bueno, creemos que hizo bien el cálculo, ¿sí o no? Esperemos que sí. Porque los ingenieros calcularon unos cimientos. Y esos cimientos, ¿quién los ve? Nadie. Pero un templo sin cimientos es un riesgo. Se cae, ¿sí? Se caería. Pero muchos de ustedes van a hacer cimientos. Usted nunca los ve, pero son cimientos de la iglesia. Usted nunca supo qué dieron, cómo hicieron, pero son un cimiento. ¿Cuál quiere ser tú? Dios te da la posibilidad de ser cualquiera de los tres. Pero en una construcción, en el ambiente en el que estamos construyendo, yo necesito saber quién soy. Y déjeme le dejo esto que me enamoró. Está en la palabra de Dios, el profeta Amós dice en Amós 9:6. ¿Cuál es el fundamento para saber que hay cimientos de la iglesia? Que hay ladrillos, que hay andamios. Dios construye su excelso palacio en el cielo
Entonces cualquiera dice, si ve pastores, nosotros no necesitamos construir templos. Escuche, y pone su cimiento en la tierra. ¿Para qué Dios pone el cimiento en la tierra? Si Él tiene un templo celestial, si Él tiene lo mejor arriba. ¿Sabe qué está diciendo esta palabra? Que el gran fenómeno del templo para la iglesia es que toda la vida ha sido la necesidad de unir el cielo y la tierra. Y que cuando usted construye hoy conmigo aquí y pone a Dios primero, está construyendo los cimientos en la tierra de lo que está pasando en el cielo. Y allí entonces usted empieza a entender cuál es su rol, cuál es la esencia de tener un templo, de hacer un templo, de por qué levantar un templo. David decía, yo levanto el templo para que las plagas se vayan. Y yo le digo al Señor, me quedan 2 años, 3 años, haré lo que sea para que esta plaga se vaya. Pero que Cali y Colombia tienen que ser para Cristo, tienen que ser. A eso le estoy invitando. Ahora, construir un templo, cuando usted ya se identifica dónde está, tiene muchas características y esto ya tiene que ver con el fundamento teológico de acerca de un templo, de por qué se construían los templos y de dónde vienen los templos. Y ahí me tengo que remitir al Edén. Hubo un Edén, ¿sí?, que fue el primer templo, fue la creación de Dios. Si usted lo mira en este gráfico, es que aquí se unían el cielo y la tierra, es decir, había uno solo. Ese era el templo donde Dios, el hombre y su creación estaban en uno solo. Ese fue el templo inicial. ¿Qué pasó allí? Que vino la caída. Y la caída separó estas dos partes, cielo y tierra. Y desde allí el ser humano está intentando volver a cerrar la brecha entre el cielo y la tierra. Desde allí lo que usted está haciendo, se lo voy a poner en palabras coloquiales, lo que usted lucha en su matrimonio, lo que usted lucha en su casa con sus hijos, es para que el cielo y la tierra se unan y se haga la voluntad de Dios. ¿O acaso Jesús no enseñó a sus discípulos a orar? Padre, que se haga su voluntad en el cielo como en la tierra. Es el deseo de Dios que esto se cierre. Cuando usted y yo participamos de la construcción de un templo, lo que estamos diciendo en parte es que necesitamos que el cielo se haga en la tierra y que este pedacito de construcción represente, simbolice la presencia de Dios. Me explico. El Edén tenía todo. El jardín era el templo. La plenitud de la presencia de Dios estaba en ese templo. No se necesitaba nada. Eran plenos. Pero el pecado, ¿sí?, separa al hombre de la presencia de Dios. Y de ahí hasta hoy estamos intentando cerrar esta brecha. Y por eso tú ves cómo se van encontrando las características de un templo verdadero. ¿Qué hay en un templo? Hay gobierno. Porque en el Edén había un gobierno, ¿sí?, que la caída nos muestra que fue violado, ¿sí? Y al ser resistido, pues hubo una consecuencia, y es la separación entre el cielo y la tierra. Y se separa ese templo. ¿Qué más había en ese templo? Su presencia. ¿Sabe qué nos dijo el Señor el 2023, el año pasado, cuando estábamos comenzando? Que el 2023 iba a ser un año para Tierra Nueva lleno de su presencia. Y nosotros decíamos, wow, se oye bonito. Pero no entendíamos por qué, y paso a paso, mes tras mes, el Señor nos iba explicando que no nos íbamos a mover de un techo a una carpa por casualidad, y que lo que íbamos a pasar no era abrir más sillas, era abrir más espacio para su presencia. Y muchos lo entendieron, ensancharon su mente, su corazón, y fueron llenos de la presencia de Dios este año. Cuando usted llega a este lugar y no sabe y no se puede explicar qué es lo que está sintiendo, ninguno de nosotros lo produce. Es el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted está en la alabanza y está alabando y usted siente cosas y se va y viene una visión, es Dios. Porque mal haríamos en intentar construir un templo si su presencia no está llenando ese lugar. Mal haría usted en tratar de conseguir una casa nueva si no es para llenarla de la presencia de Dios. Mal haría usted en expandirse, en ensancharse, si no es para que la presencia de Dios esté allí.
porque usted ha sido escogido y llamado para ser un templo. No construimos un templo sin la presencia de Dios. Preferimos decirle como Moisés al Señor: si tu presencia no va con nosotros, quedémonos aquí. No tengo ningún afán. Si me lo preguntan, la verdad, aquí nos apretamos un poquito más. Pero si Dios quiere que lo hagamos para que su presencia llegue a más lugares, llegue a más personas, lo vamos a hacer. ¿Qué más había allí en ese Edén? Estaba su gloria, su resplandor le estaba allí. Y eso es lo que el hombre está intentando unir. ¿Qué estaba pasando ahí? Unirse el cielo y la tierra. Estaba uniéndose allí. Viene un segundo ciclo del templo, y es durante el exilio del pueblo de Dios, porque viene la caída. Y entonces viene el primer templo, que como digo yo, el primer templo móvil. Era un barco gigante que se llamaba el arca. Y fue un templo. Era un altar. Y Dios los separó para sacar un remanente y salvar al mundo. Pero después del arca separa todo y vemos cómo los hombres empiezan a levantar altares. Y esos altares eran el pueblo de Dios. Recuerdo que había hombres que decían: en este lugar y dejaban unas rocas y decían: ese es un altar. Altar, altar, adoración, presencia, gobierno, gloria de Dios. Después de esos altares se construyó algo llamado la tienda de reunión. Parecido a esto, era como una carpa. Pero ¿sabes qué pasaba allí en la tienda de reunión? Dice la palabra que Moisés, su rostro se iluminaba, brillaba con su presencia. ¿Sabes por qué construimos y estamos convencidos de que es necesario construir altares y templos en este momento? A quienes hemos sido llamados, porque si no te ha llamado, no te metas, ¿sí? No tiene que ser igual para todos. Pero si Dios te ha llamado a construir, a edificar, ¿sabes para qué es? Para que cuando eso que se construye, la gente entra, salga distinta, salga transformada. Dice la palabra que en la tienda de reunión Moisés resplandecía. Construimos un altar, construimos un templo para que cuando usted salga de aquí resplandezca. Y este mundo que necesita ver la gloria de Dios la vea. Pero si construimos un templo para seguir pasándola y pasándola y pasándola, no hicimos nada. Porque lo que estamos haciendo acá es tratar de construir altar, adoración, para que haya transformación. Porque si tú no estás siendo transformado, no has entendido a qué vienes a la iglesia. Y tú ya no puedes seguir yendo a una iglesia por religión. Estos tiempos no son para perder el tiempo. No, toca ir a la iglesia. No, usted va a la iglesia porque Dios es primero para usted. Usted le dice al sancocho de la tía Magola: hoy no, porque hoy es día del Señor, voy más tarde. ¿Por qué? Porque Babilonia se levanta. Ay, no, pero un domingo, pastor, eso no es pecado. Sí, yo sé que no es pecado, pero de domingo en domingo usted se va abriendo. Y después, ¿qué viene? Usted sabe que viene. ¿Por qué? Porque dejaste de poner a Dios primero. El templo nos recuerda la presencia de Dios. La tienda de reunión representaba la gloria de Dios sobre ese lugar, sobre esas personas. Después vino entonces el arca, porque el pueblo exiliado se tenía que mover. Y allí levantaron altar y levantaron al final un tabernáculo. Todo esto tiene una teología maravillosa de leer. Y muchas de ellas apuntaban sencillamente al origen, a la creación. Cuando usted ve las descripciones que Dios les daba en visión a estos hombres para construir tabernáculo y después el templo, tenía mucho que ver con su creación. Tenía mucho que ver con el cosmos. Tenían que ver cómo se veían las estrellas. Por eso cuando usted estudia y examina cada parte de esta construcción, usted se empieza a dar cuenta que es Dios quien la revela. A mí me encantan dos cosas especiales. Una es cuando llegaba la gente acá y decía: ay, no, es que esto no parece una iglesia. Yo le digo: y no me importa que no se parezca, porque quiero que se parezca a lo que Dios quiere y necesita para que esto sea un altar para Él. Pero sin embargo, así, ese lugar representaba algo. Los que crecimos en ciudades metrópoli como yo, ¿sí? Yo crecí en una que se llama Caicedonia. Los que crecimos en estas metrópolis, pues venimos de un inconsciente religioso, ¿sí? En el cual aprendíamos, esa era la fe que teníamos y recibíamos. Y yo recuerdo que los templos eran sagrados. Es más, eran símbolos. Yo recuerdo que yo pasaba por el templo y yo en bicicleta, ¿no? Yo estaba niñito, entonces yo pasaba en bicicleta y
Soltaba una mano y todo arriesgado, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque había una referencia a algo. Había un símbolo que me recordaba ¿qué? Que Dios es primero. ¿Por qué es necesario levantar templos hoy? Porque este mundo que se pierde necesita ver una referencia. ¿Nos llamarán locos? Sí. Pero saldremos resplandecientes. Porque su presencia está ahí en ese lugar. Hay un pasaje hermoso en el libro de Josué 22, donde finalizando el libro se entregan las tierras. Y hay dos tribus que se separan y dicen, bueno, usted se va para esta zona y yo me voy para esta zona. Y una de esas tribus se quedaba con el altar, con el templo, ¿sí? Pero la otra decía, y nosotros vamos allá, ¿y qué es lo primero que vamos a hacer? Hagamos un templo, ¿sí? Y los otros se dan cuenta que los que se fueron están haciendo un templo. Y entonces fueron y los enfrentaron y les dijeron, oiga, ¿cómo así que van a hacer una copia triple A? Si aquí no hacemos trampa. Entonces ellos se defienden y les dicen, no, nosotros no estamos copiando nada, pero sí necesitamos dejar un testimonio. Escuche lo que dice, por eso decidimos construir este altar, no como altar de holocaustos y sacrificios, porque ya el sacrificio está hecho, sino como testimonio entre ustedes y nosotros, y entre las generaciones futuras de que también nosotros podemos servir al Señor. Otra característica fundamental de los templos era que tenían que ver con las generaciones. Ahora hablábamos de las promesas y me encanta cómo en el Antiguo Testamento las referencias acerca de Dios, de estos hombres, es que yo creo en el Dios de Abraham y de Jacob. ¿Por qué? Porque tenían una referencia. Los templos son una referencia ya no religiosa, ¿sí? Y ya no mística, y ya no con una carga espiritual que no tiene que ver, pero son referencias, son testimonio. Por eso Dios llama a David y le dice, construye entonces ahora un templo. Y todos estos templos buscaban juntar el cielo con la tierra. Todas las personas, porque usted y yo levantamos templo, altar en nuestra casa. Somos templo de Dios. Pero cuando llegamos acá, sabemos que es un lugar especial para adorar a Dios. Cuando llegamos acá nos juntamos como cuerpo a ser verdaderamente la iglesia. A donde todo el final va apuntando. A que todos de cierta manera apuntamos a la respuesta inicial de volver al principio del Edén. De juntar el cielo y la tierra. Esa es una de las intenciones que tenía el templo. ¿Qué características adicionales se me quedan allí? Cuando Salomón hace el templo empezó también a simbolizar el reposo de Dios. Y era un mandamiento, porque la palabra decía que a la par de robar y de matar, estaba descansar. Pero usted puede no robar, no matar y dejar de descansar y siente que no hizo nada malo. Cuando es igual de mandamiento el uno que el otro. Porque cuando Dios le dice a usted repose, dedique Dios primero al Señor unas horitas de la semana, lo que usted está reconociendo es que Dios es primero que usted. Pero nosotros podemos dejar de robar y de matar y no descansar, ¿sí? Por eso Dios inventa a veces hernias, cosas así, ¿no? Digo, ¿por qué? Porque a los que nos cuesta descansar tenemos que volver a poner a Dios primero. Y por eso cuando levantamos este estandarte de Dios primero, lo que estamos diciendo es que el real objetivo de construir un templo, un altar, tiene que ver con la adoración a Dios. Tiene que ver con que Él sea lo primero en mi vida. Por eso debo identificar que ese lugar es lugar de adoración, de ofrenda, de sacrificio, de prueba. Como Hernán lo decía hace 8 días, muchas veces ese sitio de adoración es una cueva. Y esa cueva muchas veces es el lugar donde Dios está esperando que usted lo ponga primero. Para que cuando salga de ahí su resplandor, el resplandor de la gloria de Dios, se vea reflejado en otros. Y yo sí creo que Cali necesita ver ese resplandor en este pueblo. Cali necesita ver ese resplandor. Es porque la iglesia es un símbolo para las generaciones, es un símbolo de la comunión. David decía en Primera de Reyes 8:27, pero será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra.
¿Por qué? Porque él tenía el concepto, el principio teológico claro de que ese templo estaba buscando era traer la presencia de Dios. Entonces él estaba haciendo algo físico, pero él sabía que tenía que traer la presencia de Dios. Pasa lo mismo en usted, cuando usted se convierte en ese templo. Usted va a su intimidad y usted dice, ¿será posible que Dios esté aquí? Sí, porque usted es el templo allí. Y cuando usted lo llama, su presencia, su gloria, su reposo, su descanso están sobre usted. Y ahí es donde usted entrega verdaderamente sacrificio. Mire lo que dice: ¿será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra? Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Salomón tenía claro que no importaba el tamaño del templo, lo más importante era la presencia de Dios. No importa qué tan bonito quede, porque nosotros cuando es para Dios ponemos lo mejor. Y aquí sí que Dios nos ha enseñado, porque los que veníamos de espíritu de orfandad y de tacañez, queremos hacerlo todo ahí con lo que sobra. ¿Y sabe qué nos ha enseñado Dios con Dios primero? Que a Dios se le da lo mejor. Porque ¿por qué yo puedo tener el mejor televisor en mi casa pero en la iglesia no? ¿Por qué mis muebles tienen que ser cómodos en mi casa pero en la iglesia no? Si la iglesia es el templo de Dios. Si a la iglesia vengo a buscar la presencia de Dios. Vuelvo y se lo repito. Porque no va a ser, no vas a llamar derroche a lo que gastas en lo que está primero para ti. Y si Dios es primero, tú sabes qué es lo que debes darle a Dios. Versículo 28. Sin embargo, Señor mi Dios, atiende a la oración y a la súplica de este siervo tuyo. Oye el clamor y la oración que hoy elevo en tu presencia. Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre este templo, el lugar donde decidiste habitar, para que oigas la oración que tu siervo te eleva aquí. Oye la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Oye desde el cielo donde habitas, escucha y perdona. Que si es importante construir el templo de Dios en este momento, sí es importante. Que tú juegas un rol muy importante en esa construcción, muy importante, como ladrillo, como cimiento o como andamio. Pero tú debes escoger en dónde. ¿Por qué? Porque todo apunta al verdadero templo. Todo apunta a lo que para ti y para mí, como parte de un nuevo pacto, es el verdadero templo. Cuando tú vas a la palabra de Dios y llegas a Mateo 12, versículo 6, tú te empiezas a dar cuenta que es el templo. Porque tú no puedes decir me engañaron. No, yo te estoy dando toda la verdad. Yo te estoy dando la palabra de Génesis, Apocalipsis, porque la decisión es tuya, no mía. Pero te la predico porque es lo que Dios ha inquietado dar a través de este altar. Pero el templo para nosotros tiene mucho más que ver que una construcción. Una construcción es un paso. Ya te di razones, ya te di formas, cómo muestra la Biblia, patrones de lo que significa y para qué es un templo. Pero el verdadero templo, dice la palabra de Dios, es otro. Mateo 12, 6. Juan el Bautista estaba hablando. Pero yo les digo que aquí está uno más grande que el templo. ¿Quién? Jesucristo. Él es el templo. Si te llegas a confundir de que esta campaña es para echar ladrillos físicos, no entendiste lo que te estaba diciendo hoy. Yo te estoy llamando a edificar un templo verdadero. Y el templo verdadero hoy es Jesucristo. El templo verdadero hoy es su iglesia. Jesús le dice a Pedro y a los discípulos: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Porque solo Cristo y su iglesia hoy son la esperanza para este mundo. Por eso nos duele tanto que hombres de Dios se equivoquen y usen mal los altares. Por eso nos cuesta tanto entender que los hombres de Dios no seamos la esperanza, cuando la palabra misma de Dios dice que Él es el templo y que su iglesia es la esperanza. Cristo y su iglesia, y usted es esa iglesia. Es una piedra viva. Usted es una piedra viva para construir ese templo. Pero no importa si usted lo ve físico o no.
Yo quiero que usted se vaya toda su vida entendiendo que usted fue escogido para construir para el reino. No importa dónde esté, no importa qué haga, usted fue escogido para eso. Y que el verdadero templo, que es Jesucristo, debe estar en su vida. Pero ¿qué está pasando? Que nos podríamos confundir de ir a la iglesia, de dar una ofrenda, de entregar una campaña y decir: yo me comprometí, pastor, yo ya di mi perfume, tantas, y me comprometí mensual. Pero tu casa está destruida, pero tu vida sigue tibia y no estás reflejando a Jesucristo, de hecho. Y yo te pregunto, ¿tú crees que a Dios le importa que tú y yo echemos cemento? Esto se trata de salvación. Esto se trata de que tú te arrepientas de una vez por todas y tu vida empiece a ser transformada y cambiada para que seas verdaderamente templo del Espíritu. Los judíos hoy todavía están intentando levantar y construir un templo, un último templo. Y ellos van a perder ese tiempo porque se necesita como una señal. Pero ese no es el templo que tú y yo estamos esperando. El templo que tú y yo estamos esperando se parece al Edén. De hecho, Juan en Apocalipsis 22 dice que será un jardín templo. Y tal vez tú en tu casa tienes que levantar un verdadero templo, porque tienes una casa templo que no has edificado, que está muy bonita, que está muy arregladita, pero que no glorifica a Dios. Y una señal de un templo es que la gloria de Dios está allí. Y si tu casa no le está dando la gloria a Dios, tú tienes que preguntarte hoy: ¿qué estás haciendo? Apocalipsis 22 dice, Juan está teniendo una visión y dice: no vi ningún templo en la ciudad. Juan está viendo el final de los tiempos y está diciendo: allí no hay templo. ¿Por qué dice no hay templo? Y esto concuerda con la profecía en Ezequiel 40, que tiene una visión acerca del templo final. Y Juan dice: ahí no había templo. ¿Por qué? ¿Cuál sería la referencia de él para buscar un templo? ¿Una sinagoga? Era un judío, ¿sí? La referencia de templo es lo que él tenía acá. Tú y yo no nos podemos confundir de qué es un templo. ¿Por qué? Porque ya no lo vas a ver como antes. Uno de los problemas que tenemos en Latinoamérica como iglesia protestante es que nosotros no tenemos arquitectura que nos represente un templo. Tú le preguntas a un católico y ellos saben cuál es su arquitectura. Tú miras la ermita, eso fue una arquitectura, Dios se las dio porque entendían el valor del templo. Pero los protestantes llegamos entendiendo el verdadero templo y nos fuimos a otro extremo. Y por eso nuestros templos se parecen más a bodegas, a lo que encontramos para predicar la palabra de Dios. No está mal, pero el pueblo de Dios, el remanente, tiene que entender cuál es el templo. Cristo es el templo. Usted y yo, que somos la iglesia, somos el templo. Mal haríamos construir un lugar para ampliar y ampliar y ampliar, sin que usted y yo entendamos que es el templo. Si usted en su casa no tiene un templo. Juan dice: no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Él era el templo. ¿Por qué habla la palabra esto? Porque su llenura fue lo que se perdió en el Edén. Aquí al final de los tiempos se va a cerrar la brecha y el cielo y la tierra se unirán nuevamente. Eso es lo que usted y yo hacemos cada domingo aquí, cada miércoles de BC, cada discipulado, cerrar la brecha. Porque sería muy triste estar pensando en que Jesús está por venir, pero sería muy triste ahora no hacer nada pensando en que va a venir en la tarde. Por ahora nos toca seguir construyendo con la seguridad de que Él edifica tu templo, de que tú eres templo del Espíritu de Dios, pero de que Jesús, Cristo y la iglesia son el verdadero templo. Y Dios necesita levantar altares, construcciones hoy para que glorifiquen a Dios. Por eso el temor, por eso el dolor cuando un hombre de Dios se equivoca en esto. Por eso el dolor cuando un grupo de ancianos desvía la visión que Dios entregó y terminamos viendo otras cosas que no eran el propósito del templo. No eran fama, no eran poder.
eran acercarnos a la presencia de Dios. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es la lumbrera. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis 21. Porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, diga conmigo, aquí, entre los seres humanos está la morada de Dios. Yo te estoy dando todo el contexto porque tú no puedes pensar ni idolatrar algo que no es Dios. Pero Dios nos da elementos, herramientas para construir lugares que hagan representación, símbolo de su presencia, para que nuestros hijos sean levantados, sean llenados. El último campamento de jóvenes no dependía de un lugar, porque los jóvenes sí que nos retan a cambiar el lugar, nos retan a movernos. ¿Por qué? Porque ellos están hambrientos de su presencia, de nada más. Porque los jóvenes sí quieren vivir en santidad, pero necesitan estar llenos de su presencia y saber que Dios está aquí en medio de ellos. Dice: Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. El templo final es la plenitud de su presencia. Por eso Apocalipsis 1 dice: aquí la revelación del Cristo. Es el Cristo, es su iglesia, el último templo. Y allí la plenitud de su presencia llenará como en el Edén, entre el cielo y la tierra. Y no habrá diferencia. Lo que usted y yo hacemos cuando intentamos construir algunas cosas para Dios es intentar dejar un testimonio para las generaciones de lo que está por venir. Créame, está por venir. El tiempo está cerca. Si las señales de la palabra de Dios están allí, es un llamado a seguir construyendo en arrepentimiento para que las plagas cesen y para que el que está por venir venga a reinar y su presencia termine de llenar todo tu templo. Y cuando tú estás lleno como templo de Dios, cuando tú estás lleno de tu presencia, tú vas a resplandecer porque su gloria está llenándote, porque su gloria está diciéndote: decidiste construir para mí, decidiste invertir en lo eterno, decidiste entregar todo para mí, decidiste entregar para lo eterno. Porque eso es lo que Dios hace cuando hay una persona que se decide a seguir una visión y que se decide voluntariamente a dar con alegría y a poner especialmente en cada una de sus áreas a Dios primero. ¿Cuál es el área donde tú necesitas que Dios sea primero en tu vida? ¿Cuál es el área de tu templo donde tú hoy necesitas entregarle a Dios? Yo no la conozco, pero me gustaría que se lo entregaras. Dile ahí a Dios con tu corazón dispuesto: Señor, yo ni sé qué hago aquí hoy, pero sí sé que tú me estás llamando a edificar para mí un altar, para mi familia, para mis hijos, para mi futuro. Te pido que reveles en mi corazón las áreas donde tú no eres primero. Y te pido, Señor, que me permitas ponerte como primero en todo, para que tu presencia albergue y llene mi vida, Dios. Hoy creo que el cielo y la tierra se unen y se establece tu reino sobre mi vida. Te pido que me limpies, que me purifiques de mi pecado. Como David oraba: Señor, revela ese pecado oculto que hay en mi vida y déjame ser un cimiento sólido para tu edificación, para edificar mi casa. Tu misericordia me ha visto con gracia, Dios, y por eso me acerco a ti. Y tal vez, si Dios no era lo primero en tu vida, tú tengas que tomar una decisión ahora. Si tú has venido acercándote a Dios, si tú luchas y batallas con lo que Dios te está hablando hoy, pero tú necesitas que Dios sea primero en tu vida, yo te quiero invitar a que levantes tu mano allí
y le digas: Dios, yo quiero que tú seas lo primero en mi vida. Pon arriba tu mano allí. Si tú necesitas hacerlo, si tu vida necesita poner a Dios primero, dile: Señor, yo sé que he pecado, que soy tu templo y que tú me llamas a ser templo contigo, a ser tu iglesia. Por eso te pido que me limpies. Te quiero pedir que yo pueda poner en mi vida tus principios como lo primero. Quiero que sigas siendo lo primero para mí. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Y creo, Jesús, que tú eres más grande que cualquier templo. Y por eso decido hoy poner mi mirada en ti como el autor y consumador de mi fe. Hoy sé que tú eres el Dios de lo primero y serás lo primero en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele gloria a Dios allí.